se esté dando entre estudiantes y gobierno nacional. Nos dimos a la tarea de conocer a fondo el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Educación, al igual que las críticas que hacen expertos y estudiantes. Óscar, buenas noches. Buenas noches, William. Pues recursos, también la cobertura y por supuesto las figuras de las universidades son algunos de los temas que generan polémica debido a este proyecto. El artículo 20 del proyecto de ley contempla que las universidades serán estatales, mixtas o privadas. Para el gobierno, las figuras buscan atraer capital. Excluye la posibilidad de que haya inversión privada con ánimo de lucro en el sector de la educación superior. Pero para los jóvenes significa abrir la puerta a la privatización. Con la reforma a la Ley 30, la educación se va a prostituir, se va a poner al mejor postor. Las 32 universidades públicas recibirían en los próximos 3 años 400.000 millones de pesos adicionales. Que el dinero que nos están dando no alcanza ni para el funcionamiento actual que tiene la universidad. Varios rectores, profesores y estudiantes argumentan que los recursos no son suficientes. Actualmente la cobertura en universidades es del 37%. La meta del gobierno es llegar al 50% para el año 2014. Significa crear 600.000 cupos nuevos, de los cuales 95.000 serían de universidades públicas. Para el año 2022 la meta es llegar al 64%. Actualmente 3.200.000 jóvenes están por fuera de la educación superior. Que haya más acceso, mejor acceso, para que más jóvenes, especialmente los más pobres de Colombia, puedan acceder a una educación de calidad. Sin embargo, estudiantes y expertos sostienen que es muy difícil llegar a esa cobertura. Si se cumpliera, no hay infraestructura física, profesores y recursos, lo que afectaría la calidad de la educación. Eso es un derecho del Estado, darle una universidad de excelencia y darle una universidad y una educación del pueblo. Para los jóvenes de universidades privadas, la preocupación es que se focalicen los créditos en los estratos bajos, mientras que los estudiantes de universidades públicas sostienen que estudian en 5 años, pero el actual sistema los obliga a pagar hasta por 30 años los créditos. No solo estudiantes han rechazado el proyecto de reforma a la educación superior, también lo han hecho maestros y rectores de universidades públicas y privadas. Consultamos a un experto sobre cómo ve esta iniciativa presentada por el gobierno nacional. Ana, usted habló con el rector de la Universidad Javeriana, el padre Roberto Sánchez. ¿Cuáles son sus inquietudes frente al tema? William, pues el padre Roberto Sánchez señaló que no solo se debe pensar en cobertura, sino en calidad. Además, se requiere de una reforma que atienda las necesidades de los diferentes sectores del país. El Congreso de la República debe abrir espacios de diálogo para que los diferentes sectores planteen sus propuestas, pues si bien es cierto, incrementa la cobertura, pone en riesgo la calidad de la educación. Es un proyecto que atiende más unas necesidades de cobertura, que es importante que el gobierno responda o la ley responda a la cobertura. Es más importante tener muchos estudiantes y no tener la calidad. Hoy tenemos muchas instituciones y no tenemos tanta calidad en educación. El aumento de los recursos para atender a la población de bajos ingresos económicos a través del ICETEX es considerado como un aporte positivo de la ley, pero se descuidan factores importantes como la educación básica primaria y secundaria. Que haya un proyecto que vaya a reflexionar sobre todo lo que es el sistema de educación del país. Eso no está presente, desafortunadamente. Expertos consideran que se requiere de una educación que atienda las necesidades de los diferentes sectores del país. Son áreas que quizá no son propiamente del sector productivo, pero sí son del sector social, donde requerimos nosotros gente muy bien formada en el ámbito político, en el ámbito psicológico. También se requiere un análisis profundo que garantice a los nuevos egresados desempeñar su profesión. Muy bien, el padre Joaquín Sánchez, rector de la Universidad Javeriana, ahí con los planteamientos. Una completa estrategia de ganar a adeptos a través de manifestaciones creativas y positivas han hecho los estudiantes durante las últimas protestas contra la reforma educativa. Consultamos al antropólogo y doctor en sociología, Fabián Sanabria, quien nos ayudó a entender los efectos de esta nueva manera de protestar. Erika, ¿qué le dijo el doctor Sanabria? Buenas noches. Buenas noches, William. Pues le dijo a City Noticias que este movimiento nunca antes lo había visto y que se pasó del movimiento estudiantil cívico a un movimiento cultural único. Es una manifestación honrada que no lastima de ninguna manera a la ciudad y creo que todos los ciudadanos la vamos a seguir soportando hasta que sea necesaria.
No me gusta porque trancan todas las cosas. ¿Ayer le afectó esa manifestación? Sí, la llegada a la casa. Imagínese, salía a las 3:30 y llegué a las 9 de la noche a mi casa. La jornada de protesta estudiantil que se tomó Bogotá mantiene dividida la opinión de los ciudadanos, pero un asunto parece no tener discusión. Aquí hay un cambio. Si usted mira movimientos, inclusive de hace pocos años, pues simplemente se quedaban en la marcha y pare de contar. En la medida en que es no violento, en la medida en que es creativo, pues evidentemente eso es una transformación que yo no he visto antes. ¿Y qué decirle a los bogotanos que demoraron hasta 6 horas para regresar a sus casas? Una manifestación tapa el tráfico, eso no hay nada que hacer. Aquí en París, en Londres, en Tokio, el tráfico se detiene. Para Fabián Sanabria, doctor en sociología, el paso de un movimiento social que se transforma en cultural es un acierto. Si son tantos miles de estudiantes los que manifiestan y los que muestran que tienen argumentos, que lo están haciendo pacíficamente, que están generando un movimiento cultural, yo creo que hay que escucharlos. Manifestantes desnudos, abrazo a los uniformados, consignas, disfraces y danzas fueron las herramientas que anoche marcaron un precedente en la historia de las protestas estudiantiles en la ciudad. Muy bien, y City Noticias buscó al hombre que nos enseñó la importancia de la simbología en la comunicación humana, el exalcalde Antanas Mocus. Analizó el lenguaje que proponen los estudiantes detrás de abrazatones y besotones. ¿Qué opina el profesor Mocus, Juan Guillermo? William, para el exalcalde es un acierto que los estudiantes intenten llegar a los ciudadanos a través de caricaturas y no con actos violentos. Se han desnudado, vestido de bebés y hasta de prostitutas. Lo han hecho en sus abrazatones y en las besotones. Es su estrategia de comunicación, que ha ido evolucionando desde el 7 de abril, en su primera marcha, hasta ayer, para mostrar su oposición a la reforma a la Ley 30. Son formas de protesta que buscan despertar simpatía. Antanas Mocus, exalcalde de Bogotá, un experto en simbología y en kinesia, y que ha mandado mensajes contundentes a los mismos estudiantes, analiza el discurso del movimiento estudiantil. No molestar al ciudadano, sino atraerlo por la osadía, atraerlo por el carácter juguetón de la protesta. Para Mocus, los universitarios pasaron con éxito del daño al bien ajeno a la simpatía y a las caricaturas. Ustedes pueden conseguir la imagen, es espectacular. Estaban utilizando el escudo irónicamente para protegerse del abrazo. Y de esa forma están convenciendo más a los ciudadanos. Responsabilidad que consiste en no usar la violencia, segundo, en no poner en excesivo riesgo el calendario académico. Y por eso poco a poco se han venido quitando los estigmas para llamar la atención de la problemática que cala en la opinión pública. Hemos invitado esta noche a Cristian Hurtado, integrante de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, quien ha tenido la gentileza de venir. Cristian, buenas noches. Bienvenido a City Noticias. Muy bien, ¿cuál es la principal crítica que ustedes le hacen al proyecto de reforma educativa? Nosotros tenemos básicamente 2 críticas frente a este proyecto de reforma. ¿Sí? La primera es la procedencia, es decir, la forma en la que fue construida. No es cierto, y la ministra le miente al país cuando asegura que ha habido una construcción democrática de esta reforma. Eso es falso, ¿sí? Ha dejado de lado a toda la comunidad universitaria, ha dejado de lado inclusive a mismo ASCUN, la Asociación de Universidades del país, y al mismo SUE, el Sistema Universitario Estatal. Es decir, ustedes critican que no lo llamaron a concertar para presentar el proyecto. No se tuvo en cuenta las comunidades, pero además crítica, el contenido. Segunda crítica, ¿cuál es? El contenido mismo de la ley. Sí. Fíjese que en esta ley desaparece absolutamente el sentido de lo público de la educación superior, ¿sí? Sí. Pero inclusive desaparece la idea de generar a futuro un sistema de educación superior. Lo que hace esto es modificar, por ejemplo, la figura legal de las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas que se diferencian además por esquemas pedagógicos y orientaciones académicas, generando un aglomerado allí amorfo de instituciones de educación superior, ¿sí? Pero podríamos hablar de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria desaparece cuando se condicionan los recursos para las instituciones, ¿sí? Desaparece cuando se establecen organismos suprauniversitarios donde las universidades, por ejemplo, tienen baja participación. Desaparece la democracia. En ese punto de la autonomía, una de las críticas que he escuchado de parte de los estudiantes es que esa educación pública se va a volver privada con la inversión que se puede hacer allí por parte de empresarios. Sí, claro, es que fíjese usted en lo siguiente, y es que las universidades públicas, producto de la Ley 30, sí, eso también hay que decirlo, producto de la Ley 30 vigente, han entrado en una lógica de asfixia presupuestal, ¿sí?
Y en ese sentido, para sostenerse han tenido que salir a buscar recursos, desde luego en el sector privado, vía venta de servicios, vía extensión remunerada, vía posgrados, ¿sí? ¿Y eso qué ha implicado? Eso ha implicado una disminución de la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque el sector privado no invierte en educación a menos de que tenga la posibilidad de generar ganancias mediante ese tipo de inversión, ¿sí? Fíjese, y le voy a citar un ejemplo concreto. Los esquemas de investigación de las universidades han cambiado de la investigación de largo plazo, ¿sí? La investigación que no genera una ganancia en el momento inmediato, a esquemas de consultoría, ¿sí? Esquemas de investigación supremamente rápidos que responden más a necesidades del sector empresarial. Cristian, le hago una pregunta concreta. Hay 3 millones de estudiantes aproximadamente que no pueden entrar a la universidad. Usted tiene un cupo en la universidad. ¿No es injusto que usted esté sentado allí y que de pronto le esté impidiendo la entrada a cerca de 3 millones de estudiantes que de pronto podrían hacerlo si hay una inversión privada en las universidades? Fíjese usted en lo siguiente, y es que este cupo, que uno podría plantear el debate en esos términos, el cupo que nosotros recibimos es de una educación de baja calidad, ¿sí? Ese cupo que se le plantea van a recibir esos 3 millones. Pero igual tienen educación. Exacto. Pero fíjense ustedes las implicaciones, y es que no es una cuestión de lo inmediato, ¿sí? Es una cuestión de una reforma que, por ejemplo, se proyecta por parte del Ministerio de Educación al 2014. Es decir, nosotros lo que cuestionamos es que esos 3 millones y los millones de personas, de niños y de jóvenes que hay en el país, accedan a una educación de baja calidad, accedan a una educación que no se compadece de las necesidades del país, una educación en la que desaparece el potencial de la educación para la liberación de la persona, para la construcción de una sociedad distinta, una sociedad en paz. Ese tipo de cosas desaparecen en esta reforma. Por eso, digamos, lo que le decimos a esos 3 millones de personas es que se unan a esta movilización y que proyectemos un modelo de educación distinto. Muy bien, Cristian, muchas gracias, buenas noches. También estuvo aquí recientemente el viceministro de Educación, que también hizo los planteamientos del gobierno, y hoy hemos invitado a los estudiantes. Cristian, buenas noches, gracias. Muchas gracias.